El caso de Martina Patti, la madre que asesinó a su propia hija por celos y estremeció a Italia. Bajo el sol abrasador de la campiña siciliana, una mentira perfectamente orquestada comenzó a desmoronarse, revelando una verdad tan aberrante que conmocionaría a Italia. Detrás de la angustiada mirada de una joven madre que suplicaba por el regreso de su hija, se escondía un secreto inimaginable. Esta es la crónica de un viaje oscuro hacia el corazón de un odio tan profundo que anuló el instinto más básico, el amor de una madre. ¿Qué demonios internos llevaron a Martina Patti a convertir un camino de vuelta a casa desde la guardería en el escenario final de una pesadilla? Prepárate para adentrarte en la historia que desgarró a la comunidad de Mascalucia. Hola a todos y a todas, soy Fausto Medina. Advertencia: el contenido que estás a punto de escuchar está basado en hechos reales documentados. Contiene descripciones gráficas de un crimen violento, temas de filicidio y trauma psicológico que pueden herir sensibilidades. Se recomienda discreción al oyente. Nuestra intención es presentar un análisis forense y narrativo del caso, respetando la memoria de la víctima. La tarde del 13 de junio de 2022, en Mascalucia, Catania, tenía la apariencia de cualquier otro día de verano. Para Martina Patti, de 23 años, era la hora de recoger a su hija Elena, de 5 años, de la guardería. Elena, una niña vivaz de risa contagiosa, esperaba a su madre como cada día. Nadie podría haber intuido que ese corto trayecto de regreso a casa no lo completarían juntas. Martina y Elena salieron del centro. Testigos recordarían una imagen normal. Pero en algún punto, la normalidad se quebró. Martina desvió su ruta hacia una zona periférica, un campo abandonado y apartado, lejos de miradas curiosas. Lo que ocurrió exactamente en ese campo solo lo sabía Martina, y lo vivió, en su último instante, Elena. La investigación forense reconstruiría después la escena. Un acto de violencia extrema y repentina. La pequeña Elena fue apuñalada. Su madre, la persona que debió ser su mayor protectora, se convirtió en su verdugo. Horas más tarde, Martina Patti irrumpió con una historia de terror. Relataba que 3 hombres encapuchados y armados habían emergido de la nada, arrebatándole a Elena a la fuerza. La niña había sido secuestrada. Su relato era vívido, cargado de detalles angustiosos. Inmediatamente se activó el protocolo. La noticia del secuestro de una niña de 5 años sacudió a la comunidad. La policía inició una búsqueda frenética. La imagen de Martina, una madre joven destrozada suplicando por el regreso de su hija, conmovió a Italia. En medio del caos, Martina comenzó a tejer una narrativa que dirigía las sospechas. Sugirió que el acto podía ser un ajuste de cuentas e insinuó la implicación de su exesposo, Alessandro Del Pozzo, padre de Elena. La pareja se había separado y Alessandro había rehacido su vida con una nueva pareja. Martina insinuó que esos hombres encapuchados podían estar vinculados a algún enemigo de su exmarido. Esta insinuación añadía una capa de complejidad criminal, desviando la atención hacia Alessandro y alejándola de su propia persona. Mientras la búsqueda se intensificaba, los investigadores comenzaron a notar grietas en la coartada. Su relato mostraba inconsistencias bajo un examen minucioso. Los detalles cambiaban ligeramente, un signo clásico de fabricación. Además, su comportamiento, aunque aparentemente de duelo, contenía matices que no encajaban totalmente con la angustia auténtica de un progenitor. Al profundizar en su vida y estado emocional reciente, surgió un panorama distinto. Los investigadores descubrieron que Martina navegaba por un mar de turbulentas emociones. La separación era para ella una fuente de profundo resentimiento y celos enfermizos hacia la nueva pareja de Alessandro. Su obsesión se centraba en el temor irracional y posesivo de que Elena pudiera encariñarse con esa mujer, de que pudiera formar una nueva familia que la excluyera. Este miedo patológico se convirtió en el caldo de cultivo de una idea monstruosa. Hablaba con conocidos de su odio y su temor a ser reemplazada, exhibiendo un rencor que poco a poco envenenó su mente. Mientras tanto, la búsqueda en el campo abandonado, un área cercana a la ruta de Martina, dio su fruto más devastador. No fue el rescate de Elena con vida. Fue el descubrimiento de su pequeño cuerpo sin vida, oculto entre la vegetación. El impacto fue demoledor. La conmoción por el secuestro se transformó en un dolor colectivo y rabioso por un asesinato. La presión sobre la policía se multiplicó, y todas las líneas de investigación comenzaron a converger en la persona cuya historia era la única pieza que no encajaba: Martina. Con el cuerpo de Elena encontrado, el caso pasó de investigación por secuestro a investigación por homicidio. Martina fue llevada a comisaría para un interrogatorio intenso y prolongado. Frente a las preguntas incisivas, a la confrontación con las inconsistencias de su relato y a la evidencia circunstancial que se acumulaba, la fachada comenzó a resquebrajarse. La historia de los 3 encapuchados se deshizo. No había huellas de una lucha.
No había testigos de extraños, no había motivos creíbles. La única lógica que emergía era una lógica interna, distorsionada y terrible. Agotada y acorralada, Martina Patti no pudo sostener la mentira. Rompió a llorar y confesó. Admitió que no hubo hombres encapuchados. Admitió que ella había llevado a Elena al campo abandonado. Admitió que ella había cometido el acto. Sin embargo, en un último esfuerzo de su psique, añadió que no recordaba con claridad los detalles exactos del momento del crimen. Habló de un velo, de un arrebato, de una pérdida de control. Esta afirmación sería crucial en los debates posteriores sobre su responsabilidad, pero la verdad central había salido a la luz. Martina Patti, la madre que lloraba en televisión, había asesinado a su propia hija. La confesión cayó como una bomba. La traición al vínculo más sagrado generó una ola de horror, incredulidad e ira. En Mascalucia, el dolor se mezcló con la rabia. La familia de Alessandro, destrozada, enfrentó la doble tragedia. La nueva pareja se vio sumida en una pesadilla paralela, cargando con el peso de una animosidad que no había buscado. Tras la confesión, Martina Patti fue arrestada y encarcelada, acusada de asesinato agravado. Comenzó el proceso de preparación para el juicio. La fiscalía construyó un caso sólido. La defensa tenía la tarea de intentar salvarla de una cadena perpetua, el máximo castigo que se pedía desde algunos sectores. La estrategia giraría en torno a su afirmación sobre la falta de recuerdo nítido. Se ordenaron evaluaciones psiquiátricas forenses exhaustivas. ¿Estaba Martina Patti en su sano juicio? ¿Era plenamente consciente? ¿O un trastorno psicológico severo había nublado su discernimiento? Estas preguntas serían el núcleo de la batalla legal por venir. Los peritos se sumergieron en su historia personal y su estado mental. Mientras tanto, en su celda, Martina iniciaba su nueva realidad, la de la mujer más odiada de Italia, a la espera de un juicio que decidiría el resto de su vida, una vida que ya había perdido todo sentido desde el momento en que decidió que el odio era más fuerte que el amor. La justicia, ahora, tenía la palabra. El proceso judicial contra Martina Patti se puso en marcha en un ambiente enrarecido por la emocionalidad colectiva. La Fiscalía de Catania, liderada por fiscales experimentados en crímenes violentos, presentó una acusación de asesinato agravado. Los agravantes eran evidentes y de un peso específico enorme en el Código Penal italiano. El vínculo familiar entre víctima y victimaria, el filicidio, la alevosía, la premeditación y la crueldad del acto, ejecutado contra una criatura indefensa de 5 años. La petición inicial desde ciertos sectores de la acusación particular, impulsada por el dolor de la familia paterna, fue la de cadena perpetua, la pena máxima prevista en Italia, que implica un aislamiento carcelario sin posibilidad de libertad condicional hasta casi el final de la vida. Frente a esta contundente ofensiva legal, el equipo de defensa de Martina Patti, designado de oficio, se enfrentaba a una tarea casi imposible: salvar a su cliente de una condena que la enterrara en vida. No podían, ni intentaron, negar los hechos materiales. La confesión, aunque luego matizada, y las pruebas forenses eran incontrovertibles. Su estrategia, por tanto, no se centró en el qué, sino en el cómo y, sobre todo, en el por qué psicológico. El eje de su argumentación giró en torno a la capacidad mental de Martina en el momento exacto del crimen. Apoyándose en su declaración sobre la falta de recuerdos nítidos, la defensa propuso la tesis de un arrebato de locura, un estado disociativo transitorio provocado por una tormenta emocional insoportable de celos, abandono y odio. Su objetivo no era la absolución, sino una reducción sustancial de la pena, quizás buscando el reconocimiento de una disminución de la capacidad de entender y querer, figura legal que mitiga la responsabilidad. Para sustentar esta teoría, el tribunal ordenó una serie de peritajes psiquiátricos forenses exhaustivos. Martina Patti fue observada, evaluada y analizada durante meses por equipos de expertos. Estos peritos diseccionaron su historia de vida. Una mujer muy joven, madre a los 18 años, inmersa en una relación conflictiva que terminó en separación, viviendo en un entorno social y familiar que podría no haberle brindado los recursos emocionales necesarios para gestionar el fracaso de la pareja y la custodia compartida. Los informes psiquiátricos, sin embargo, llegaron a una conclusión que resultaría fatal para la estrategia de la defensa. Los expertos designados por el tribunal determinaron que si bien Martina Patti presentaba claros rasgos de inmadurez emocional, una personalidad frágil y marcada por una dependencia afectiva patológica y celos obsesivos, era plenamente capaz de entender y querer en el momento de los hechos. Es decir, discernía la maldad de su acto y procedió con intencionalidad. Descartaron una enfermedad mental grave que anulara su capacidad cognitiva o volitiva.
el arrebato del que ella hablaba según los peritos no fue una desconexión de la realidad, sino la explosión catastrófica de una rabia y un resentimiento largamente cultivados, una decisión tomada en un estado de ofuscación pasional, pero no de inconsciencia. Este dictamen pericial fue un mazazo para la defensa y fortaleció de manera decisiva la posición de la Fiscalía. Ante la solidez de la evidencia y el informe psiquiátrico, y probablemente asesorada por sus abogados sobre el riesgo real de recibir una pena mucho mayor en un juicio ordinario, Martina Patti optó por una vía procesal que en Italia permite una reducción sustancial de la condena a cambio de simplificar el procedimiento, el juicio abreviado, giudizio abbreviato. En este tipo de proceso, el juez decide basándose principalmente en el expediente investigativo, sin celebrar un juicio pleno con todas sus fases. A cambio de renunciar a este derecho, el acusado se beneficia de una reducción automática de 1/3 de la pena que se le impondría. Fue una apuesta calculada. La defensa y la propia Martina, al elegir esta vía, reconocían tácitamente la inevitabilidad de una condena, pero buscaban contener el daño. El juicio abreviado se celebró en el Tribunal de Catania y culminó en julio de 2024. La sala estaba cargada de tensión. Miembros de la familia de Elena, especialmente el padre Alessandro y sus allegados, asistieron buscando justicia y una respuesta que nunca llegaría a sanar su dolor. Martina Patti compareció visiblemente demacrada, con una mirada que los periodistas describieron como ausente o perdida, muy distinta a la de la madre desesperada que 2 años antes había aparecido en televisión. Los fiscales expusieron su reconstrucción del crimen, subrayando la frialdad de la coartada inicial, la premeditación evidenciada por el desvío al campo abandonado y el móvil mezquino y egoísta de los celos. Hablaron de Elena como la víctima perfecta, absolutamente inocente y confiada, traicionada en el acto de amor más elemental. La defensa, por su parte, hizo un último esfuerzo por humanizar a Martina, pintando el cuadro de una joven abrumada, psicológicamente quebrada por la separación y consumida por un sentimiento de posesión y miedo a la pérdida que la llevó al borde del abismo y finalmente la hizo caer. El juez, tras examinar las miles de páginas del expediente, las pericias y los alegatos, emitió su veredicto. Martina Patti fue declarada culpable de asesinato agravado. El tribunal consideró probados los agravantes de la alevosía, el vínculo parental y la premeditación, esta última inferida de las acciones que precedieron al crimen. Sin embargo, el juez no acogió la petición de cadena perpetua. En su sentencia, impuso una pena de 30 años de prisión. Esta condena muy severa en el panorama penitenciario italiano para una mujer tan joven y sin antecedentes era el resultado probable de aplicar la reducción del tercio propia del juicio abreviado a una pena base que habría estado cerca de los máximos. La sentencia de 30 años representaba un punto medio, un castigo ejemplar que reconocía la gravedad extrema y la inhumanidad del crimen, pero que al no ser la perpetua dejaba una rendija de luz muy lejana al final del túnel carcelario. La reacción a la sentencia fue ambivalente. Para la familia de Alessandro y para gran parte de la opinión pública, 30 años parecían insuficientes para un crimen de tal magnitud. El clamor por la cadena perpetua, visto como la única pena proporcional al daño infligido, resonó en los medios y las redes sociales. Para otros, la condena era justa y equilibrada, el resultado de un proceso técnico que, si bien no podía devolver la vida a Elena, aplicaba la ley con rigor sin caer en el ojo por ojo. Martina Patti, al escuchar la sentencia, mostró poca reacción externa, como si estuviera anestesiada. Fue conducida de vuelta a prisión para comenzar a cumplir su larga pena. Hoy, a diciembre de 2025, Martina Patti continúa cumpliendo condena en una cárcel de régimen ordinario en Italia. Su vida se desarrolla entre los muros de una institución penitenciaria, lejos del sol de Sicilia que brillaba el día que mató a su hija. Según los informes disponibles, no goza de beneficios penitenciarios especiales, dada la naturaleza de su crimen y la elevada pena. Su situación psicológica en prisión es monitoreada, pero las evaluaciones iniciales que la consideraron capaz de entender y querer han sellado su perfil jurídico. No se ha hablado de arrepentimiento público o gestos dirigidos a la familia de la víctima. Su existencia está ahora definida por el encierro, el estigma y el peso de una acción que la ha despojado de todo, incluida su identidad como madre. El caso de Martina Patti deja, más allá del horror, una serie de preguntas incómodas y reflexiones amargas. Es el caso extremo de cómo una emoción humana común, pero tóxica, como los celos, puede ser distorsionada y alimentada hasta convertirse en un monstruo capaz de aniquilar el propio amor maternal. Expone los peligros de la posesión en las relaciones y el fracaso de los mecanismos de contención psicológica y social para personas que, como Martina, se hundían en una espiral de odio visible para su entorno. También plantea el eterno dilema judicial sobre cómo castigar lo imperdonable.
¿Es la cárcel, incluso durante 30 años, una respuesta adecuada a un crimen que desafía la comprensión? ¿Qué justicia puede haber para Elena? La pequeña Elena del Pozzo, cuya vida fue arrancada a los 5 años, es la única víctima absoluta de esta tragedia. Su nombre, su risa y su futuro robado son el centro de esta historia, aunque a veces la monstruosidad del acto de su madre opaque su memoria. El pueblo de Mascalucia lleva la cicatriz. Alessandro del Pozzo sigue reconstruyendo su vida, cargando con una pérdida indecible. Y en una celda, una mujer de ahora 26 años enfrenta cada día las consecuencias de haber elegido, en un momento de oscuridad total, que el odio hacia otros fuera más fuerte que el amor por su propia hija. Su condena es de décadas, pero su prisión, la de la conciencia, es de por vida. Este documental busca, ante todo, recordar a Elena y reflexionar sobre los abismos que a veces habitan tras fachadas de normalidad. La justicia ha dictado su sentencia, pero las preguntas sobre el alma humana que este caso suscita permanecen abiertas, inquietantes e insondables. Si este análisis en profundidad de los mecanismos del crimen, la justicia y la mente humana te ha hecho reflexionar, te invitamos a que nos apoyes suscribiéndote a nuestro canal. Tu suscripción y tu like son el mayor impulso para que podamos seguir investigando y documentando casos complejos como este, siempre con rigor y respeto por las víctimas. Ayúdanos a crear más contenido de calidad. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta desgarradora historia. Fin del documental. Palabras de la segunda parte. 1525.